Dios les bendiga, hermanos. Un gozo estar aquí delante de ustedes para poder en esta oportunidad compartir la palabra de Dios, las Escrituras. Coincidentemente, hermanos, el mensaje para esta noche justamente está basado en los capítulos 2 y 3 del libro de Ezequiel, ¿no? Entonces, en ese sentido va a ser un poco más, más fácil ubicarnos ahí dentro de la historia. Por lo menos ya hemos leído una vez acá, ¿verdad? Entonces, bien, hermanos, vamos a ubicarnos entonces en el libro antes mencionado, por favor, Ezequiel capítulo 3, ¿sí? Y por favor les pido que leamos juntos versículo 16 al 21. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Dice: y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Señor mío, gracias, Padre, por tu palabra aquí con nosotros. Gracias porque durante muchos años se siguió el proceso para que nosotros podamos tener este libro aquí en nuestras manos, que es tu palabra, Señor. Y en este momento, Dios, te pedimos que nos ayudes, Padre, a entenderla, a meditar en ella. Háblanos, Señor, a nuestra vida. Háblame a mí, habla aquí a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Dios, a que podamos ser convencidos y tomar decisiones, Señor, para bien de la obra, para bien nuestro, de nuestra familia. Y Dios mío, te pido que nos ayudes. Tome control usted de este tiempo, reprenda la obra del diablo, Señor, porque sé que estará ahí interrumpiendo, distrayendo o cualquier otra actividad que pueda hacer. Por favor, Dios, ayúdanos. Y te pedimos todo eso, Dios, que me uses también, Padre, conforme tu voluntad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por la lectura ahí. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos conocen o han escuchado, ¿no?, el término atalaya? Ya yo sé que cuando escuchan atalaya rápido, nosotros lo relacionamos con algún tipo de enseñanza que pueden ofrecer cierto tipo de secta, ¿no? ¿Sí? Pero estamos hablando de las atalayas, en realidad que eran torres situadas en lugares altos para poder vigilar. Ustedes saben, hermanos, que antiguamente las ciudades eran amuralladas y en puntos estratégicos dentro de esas murallas sí ponían atalayas, que no eran otra cosa más que torres ya situadas ahí para poder vigilar, observar. Ponían ahí a una persona que también es considerado un atalaya. No solo la construcción era la atalaya, sino también la persona que estaba dentro de esa torre era considerado un atalaya. Hermanos, espero que hasta ahí lo estén entendiendo. Entonces, la persona que estaba aquí en las torres, en esta torre,
la cual era considerada un atalaya, tenía el encargo de vigilar, ¿sí? De vigilar y comunicar al pueblo de alguna situación. Entonces, ustedes saben que cuando una persona está puesta o se encuentra en un lugar más alto, entonces tiene una mejor visión, ¿no?, de su horizonte, ¿sí? Entonces, imagínense un vigía ahí sobre o dentro de una torre elevada. Entonces tenía una visión más amplia, ¿no?, de un campo amplio, y podía mirar no solo de frente, sino para los costados. Tenía una visión amplia, ¿no?, mirar de que pueda venir algún enemigo, pueda venir algún ejército, ¿sí?, y tomarles y atacar a esa ciudad por sorpresa. Sí, hermanos. Entonces, en ese entonces, según lo que hemos leído aquí, el atalaya y en otros libros más antiguos, ya de aquí en la Biblia, el atalaya o el término atalaya era usado o se usaba en situaciones militares. Pero también, hermanos, si nosotros, de acuerdo a lo que hemos leído, también es enfocado metafóricamente en el asunto o en el aspecto religioso, como podemos notar. Sí, hermanos. Ahora, volviendo al asunto práctico, ¿sí? El trabajo del atalaya, hermanos, era un trabajo minucioso. Un soldado, una persona encargada, estaba ahí de realizar ese trabajo, de vigilar y comunicar al pueblo. El más mínimo error, el más mínimo que se podía cabecear la persona, dormirse, entonces podría implicar no solo su vida, ¿no?, sino también la vida del pueblo, porque el pueblo, la seguridad del pueblo dependía de estas personas, ¿sí? Entonces, yo sé que los hermanos que han servido, ¿no?, han ido al ejército, entonces más o menos tienen la idea. Y yo creo que todos tenemos la idea aquí, ¿de acuerdo, hermanos? Entonces, bien, como decíamos, pues, hermanos, metafóricamente en el asunto religioso, también se utiliza este término para hacer referencia, en este caso, a los profetas, de acuerdo a como estamos mirando en el texto referido a un hombre, ¿sí? Dios le dice a él que era un atalaya, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que hemos leído aquí en este texto que he citado. Sí, capítulo 3, versículo 17, dice: hijo de hombre, yo te he puesto. Aquí, ¿quién está hablando a quién? Versículo 16: y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová. ¿Quién mí, hermanos? ¿Quién es mí ahí? ¿A quién se refiere? ¿Quién es el personaje a quien Dios le está hablando? Ezequiel. ¿Sí, hermanos? Ezequiel. Aquí Dios le está hablando a Ezequiel. ¿De acuerdo? Le dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Entonces, hermanos, en un sentido figurado, como les decía, en este caso Ezequiel está tomando la posición, Dios, ¿no?, lo está ubicando en la posición de un atalaya. ¿Sí, hermanos? Entonces, bien. De acuerdo, hermanos, bueno, a los profetas se les llamaba, como les dije, se les llamaba atalayas aquí. El papel de Ezequías, la función de Ezequías era ser un atalaya espiritual que obviamente advertiría al pueblo, ¿sí? Advertiría al pueblo del castigo que vendría sobre ellos. ¿Sí, hermanos? Hoy ya no son tan comunes estas personas, ¿sí?, ni estas funciones, pero, hermanos, de forma figurada, ¿sabe qué? Usted y yo somos ahora los llamados a ser estos atalayas, y voy a sustentar en un momento por qué digo esto. Nosotros somos los responsables directos de comunicar del peligro que puede estar viniendo, ¿sí? Y que obviamente, como hemos leído, nos ayudaría a nosotros mismos a advertir de ese peligro, ayudaría, ¿qué le digo?, a otra persona, ¿sí?, que no conoce al Señor, o como hemos leído hasta algún creyente, algún hermano. Usted y yo somos los llamados ahora para cumplir esta función de un atalaya. Sí, hermanos, miramos el peligro y advertimos a las personas. Eso es lo que hacía un atalaya en los tiempos antiguos, y de acuerdo al contexto del texto que estoy citando también, hermanos. ¿Sí? Entonces, bien. Ahora, Dios nos ha dado esa responsabilidad, nos ha puesto ahí como atalayas, ¿sí? Y como le dije, pues somos llamados a cumplir esa función.
Y quiero compartirle 3 razones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos ha puesto a nosotros como atalayas? Versículo 17, versículo 16, 17, hemos leído el 16, versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Noten ahí, hermanos, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Sí, hermanos, entonces noten aquí, ¿qué tenía que hacer la atalaya? En primer lugar, hermanos, era oír la palabra de Dios. Sí, y esa es una razón, hermanos, por las cuales Dios nos ha puesto ahí como atalayas, como estaba explicando hace un momento. En primer lugar, hermanos, para oír la palabra de Dios. Ahora, note, hermanos, lo que está pasando en el capítulo 2. En la mañana leíamos el capítulo 2. Y note ahí, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo, le dice Dios. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Note ahí que la palabra Espíritu está con mayúscula, sí, refiriéndose obviamente al Espíritu Santo, y eso se va a mostrar más adelante también. Y me afirmó sobre mis pies, y al oír que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta ese mismo día. Yo pues te envío, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no les tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, dice, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y noten ahí, hermanos, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante, por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Sí, hermanos, el versículo 1 me dijo, capítulo 3, versículo 1, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Entonces, hermanos, noten aquí, este rollo que menciona no es otra cosa más que la palabra de Dios, no es otra cosa más que lo que Dios tenía que decirle a él. Los libros antiguos, hermanos, eran por lo general rollos, ¿sí? De una página, rollos hasta casi 10 metros, no eran envueltos por ambos lados. Sí, hermanos, y por lo general o normalmente se escribían en una sola cara, pero según lo que estamos viendo, hermanos, este rollo que Dios le estaba alcanzando a Ezequiel estaba escrito por ambos lados, ¿sí? Entonces, esto pues era una advertencia, ¿no?, desbordante de lo que Dios quería decirles a Israel. Era una advertencia bastante clara de lo que Dios decía o le quería o le estaba diciendo a Israel. Sí, hermanos, entonces el capítulo 3 dice, oirás tú pues la palabra de mi boca. Es la orden de Dios. El texto que hemos leído, el versículo 17, oirás pues tú la palabra de mi boca. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Una de las razones, como les decía, hermanos, no, que Dios en un sentido figurado nos ha puesto ahí como atalayas, es poder escuchar, hermanos, la palabra de Dios, ¿sí? Para cumplir eficazmente, hermanos, esta labor, para que nosotros podamos cumplir esta responsabilidad, debemos empezar o se debe empezar escuchando la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Pero podríamos pensar y decir, hermanos, sí escucho, hermano, escucho los mensajes cuando vengo aquí, en casa también escucho algunos mensajes, ¿no? Y la pregunta ¿es suficiente, hermanos? ¿Es suficiente? ¿No? ¿Qué de nuestro compromiso personal con Dios de escuchar la palabra de Dios? ¿Qué de esos encuentros, que le digo, íntimos con nuestro Dios, donde Él nos habla realmente en nuestro corazón? Cuando estás tú
solo con Dios, su palabra, leyendo, meditando en ella y encontrando, ¿no?, el mensaje que Dios tiene que darte ahí. ¿Has experimentado o estás experimentando o estás haciendo eso? Entonces, hermanos, sí, a veces escuchamos aquí mensajes, ¿cierto? Que Dios nos permite, ¿no? Obviamente que nos enseñen, que nos hablen, y está bien, hermanos, pero eso no es todo, hermanos. Eso no es todo. Recuerde, cuando más conocemos a alguien, tenemos un trato diferente hacia esa persona. Y hermanos, cuando más conocemos de Dios, le vamos a tratar diferente a Dios. Y para conocerle mejor a Dios, el mejor medio es, hermanos, su palabra. El único medio, ¿no? El único medio más eficaz para conocer a Dios, hermanos, es su palabra. Y cuando más le conozcas a Dios, vas a verlo diferente a Él, ¿no? Vas a ver cómo realmente es Dios, ¿no? Y la responsabilidad, obviamente, que Él tiene para nosotros. Entonces, hermanos, a veces nos conformamos con tan poco. Escuchamos aquí el mensaje, bueno, no digo que es poco, es bastante ya, ¿no? Pero, hermanos, no te conformes ahí, anda a casa. Recuerda a los hermanos de Berea en los libros de los Hechos, escucharon a un gran predicador que fue el apóstol Pablo. Pienso que han escuchado un gran mensaje también. Y a pesar de ellos, dice la palabra de Dios, que ellos fueron a su casa, ¿no?, para ver si realmente escudriñaban las escrituras para ver si realmente eran así lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Entonces, hermanos, ¿qué de nosotros? A veces nos limitamos, somos tan conformistas que decimos, ya, listo, ya fui de los 3 servicios, domingos 2, el miércoles de los 3, ya fui 2, ya es suficiente, ¿no? A veces nos conformamos con tan poco, hermanos, cuando Dios se desborda, hermanos, de bendiciones para nosotros. Y yo les animo, hermanos, si no conocemos mejor a Dios, no vamos a avanzar, no vamos a cumplir con esta responsabilidad. Sí, hermanos, entonces les animo a leer, meditar en la palabra de Dios. Eso es importante, hermanos, para poder compartirla a otros, ¿no? Un atalaya advertía del peligro, observaba el peligro y le decía, ahí viene el enemigo, ¿sí? Y nosotros, hermanos, también, aquí en esta palabra, en este libro bendito, está, hermanos, esos ayes, esas lamentaciones, esas endechas que le puede esperar a una persona sin Cristo, que le puede esperar a un hermano que está andando mal. Y usted y yo somos los llamados a llevar ese mensaje a estas personas. Sí, hermanos, entonces no lo vamos a poder hacer, hermanos, si nosotros mismos nos limitamos, nos conformamos, no crecemos. Y, hermanos, ese es otro tema también. Debemos crecer, hermanos, porque el hecho de que el vigía o que el atalaya esté en una parte alta, hermanos, le da una mejor visión. Hermanos, en un sentido, por la gracia de Dios, espiritualmente, no, por la gracia de Dios, no por nosotros, espiritualmente Dios nos ha puesto en una posición diferente también a usted y a nosotros, ¿sí? Entonces tenemos una mejor visión de nuestro horizonte, de este mundo. Tenemos una mejor visión, como dice 2 de Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Dios. Y no ven, porque están ciegos, dice la Biblia. Y así hemos andado nosotros. Pero ahora Dios ha clarificado nuestra visión, hermanos. Podemos ver esos peligros que vienen a una persona. Hay que advertirles y hay que hacerlo con humildad. Hay que hacerlo considerándonos, como dice la palabra, considerándonos nosotros mismos. Y, hermanos, somos llamados a esto, pero no lo vamos a hacer sino, como dice Dios aquí a Ezequiel, primero la palabra, oirás mi palabra. Le está dando un rollo, un libro, figuradamente se lo está comiendo el profeta aquí. ¿No, hermanos? Entonces les animo. ¿Cuántas veces has leído la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has meditado en la palabra de Dios? Que no es igual leer que meditar. Y no es igual leer, meditar y estudiar. ¿Sí, hermanos? A veces nos conformamos con leer, ¿no? Vaya más allá de eso, hermanos. Le reto, vaya más allá, estudie. Sé que hay palabras complicadas. Vaya, busque el significado y verá cuánta enseñanza encontramos ahí, hermanos. Y nos limitamos porque solo lo vemos en nuestro idioma.
No, la Biblia ahí está en nuestro idioma. Pero si vamos al idioma original, hermanos, vamos a encontrar muchas más enseñanzas ahí, ¿no? Muchas más cosas de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, usted dirá, no, hermano, eso es para los pastores, pues eso está fuera de mi nivel, dirá usted. Hermanos, es para todos nosotros ahí, ¿sí? Obviamente, hermanos, en un sentido debemos oír la palabra de Dios para poder amonestar, como dice aquí, hermanos. Debemos considerar la palabra de Dios porque ella es el espejo espiritual, hermanos, que refleja nuestros errores, nuestros pecados, ¿sí? Las cosas que afean nuestro ser. Y lo único que afea nuestro ser, hermanos, es el pecado, ¿sí? Dios nos ha hecho bien, completos, hermosos, bonitos, ¿cierto? Pero el pecado nos afea, ¿cierto? Y, hermanos, es la palabra de Dios muchas veces que podemos vernos y ver que estamos mal. Es el espejo espiritual, como menciona Santiago, ¿cierto? Entonces, hermanos, si esa obra solamente la puede hacer Dios, su palabra. Sí, hermanos, para poder entregar un mensaje correcto debemos nosotros considerar la palabra de Dios. En los textos que capítulo 3, versículo 1, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y eso, hermanos, es la palabra de Dios. Sí, dice aquí que fue dulce como la miel. Y, hermanos, si usted lee o revisamos ahí rápidamente sin perder este texto, Salmo 119, versículo 103. Si revisamos ahí el texto que estoy citando, Salmo 119, versículo 103, dice lo siguiente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así le supo, ¿no?, la palabra, este rollo en la boca, en el paladar de Ezequiel. Es dulce, hermanos, la palabra de Dios. Salmos 19, 10. Salmos 19, versículo 10. Dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal, ¿no? Más dulce que la miel, esta palabra de Dios. Hermanos, les animo. Otros personajes también encontraron la palabra de Dios dulce como la miel, ¿sí? Bueno, debemos, hermanos, todos los días alimentarnos de ella, y así podremos obedecer, así podremos enseñar. Y como decía hace un momento, conocemos más al Señor cuando hacemos eso. Hermanos, un buen atalaya anuncia el peligro, anuncia el juicio de Dios, anuncia la salvación de Dios. Sí, hermanos, ese juicio, hermanos, que obviamente Dios ya ha dejado en su palabra sobre las personas que no conocen al Señor. Un buen atalaya comunica esto, hermanos, y usted y yo somos los llamados ahora para poder hacerlo. En el libro de Esdras, en el capítulo 7, Esdras 7:10, es un texto bastante conocido por nosotros, por ustedes. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Sí, hermanos, note, preparar su corazón, inquirir en la ley de Dios, cumplir la ley de Dios y enseñar esa ley de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si no leemos, si no aplicamos esa palabra en nuestras vidas, si no la cumplimos, no la vamos a poder enseñar. ¿Sí? Y como dije, una forma de enseñar, de acuerdo a lo que estamos viendo, hermanos, es mostrar el peligro, es mostrar el juicio de Dios sobre las personas, es mostrar la salvación que tiene Dios para las personas. Y, hermanos, que Dios nos ayude, pues, porque solos no vamos a poder hacerlo. Les animo, hermanos, les animo a poder considerarlo aquí. Hermanos, en el capítulo 2 de Ezequiel, nuevamente, Ezequiel
Ezequiel 2:8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, ¿sí? No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca, come lo que yo te doy. Sí, hermanos, noten ustedes ahí, Dios le habla a Ezequiel y le dice, oye lo que yo te hablo. Sí, hermanos, oye, y le da una razón, ¿no? Le dice, no seas rebelde. Y le dice, le pone la comparación como la casa rebelde de Israel. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, Israel está cautivo. Israel está cautivo, hermanos. Noten el capítulo 1, hermanos, ahí está. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los israelitas, hermanos, están siendo llevados cautivos. Y ahí, hermanos, en esa condición, Dios les sigue afirmando, Israel es casa rebelde. Y ustedes notan, hermanos, en varias ocasiones Dios repite eso, Israel es casa rebelde. Hermanos, y esto nos enseña, o quizás esto nos muestra, ¿no? Antes de enseñar, nos muestra, hermanos, que el atalaya, hermanos, la función, el trabajo que tiene que hacer no es un trabajo fácil. No va a personas que son, ¿qué le digo? Van a ser muy fáciles de convencer, o fáciles de que escuchen la palabra de Dios o el mensaje de Dios. No es fácil. Somos pecadores. Para nosotros mismos nos cuesta a veces, obedecer esa palabra, ¿no? ¿Cuántos tienen luchas ahí? Yo tengo luchas para obedecer la palabra. Yo creo que todos tenemos esas luchas porque somos seres humanos, pecadores, ¿no? Pero hermanos, a pesar de ello necesitamos obedecer la palabra de Dios. Dios le está diciendo a Ezequiel, tú vas a ir ahí, vas a caminar, como decía, entre espinos, entre escorpiones, figuradamente hablando, ¿no? Es decir, encontrarse con personas difíciles. Y así va a ser, hermanos. Así va a ser. No todos aceptan de buena manera una amonestación, una reprimenda, ¿no? Un consejo. No. A veces pecamos de orgullosos y creemos que no necesitamos consejos. Necesitamos consejos, ¿no? Y somos llamados a llevar ese consejo, ¿no? Pero también, hermanos, a escuchar. Yo les animo, hermanos, aquí también es un asunto de humildad, ¿no? De humildad recibir, hermanos. Y les animo, que Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos, recuerden, oír la palabra de Dios. Es importante hacerlo. Número 2, hermanos, necesitamos cumplir esta función de atalaya para amonestar del mal camino. Capítulo 3, para amonestar del mal camino. Capítulo 3, versículo 17 y 18. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, Dios nos ha dado esta responsabilidad, es para amonestar del mal camino a las personas, es para hacerles ver, ¿no? Ahora, empecemos aquí. ¿Qué es la palabra amonestar? ¿Qué entiende usted con la palabra amonestar? ¿Sí? Una amonestación, llamada de atención, hacer presente a uno o alguna cosa que se considere, ¿cierto? Es advertir, es prevenir, es avisar a alguien de su error, de su falta. Sí, hermanos, es recriminar. El diccionario también nos dice que significa reprobar, reprochar, apercibir, increpar, ¿sí? Reconvenir, sermonear también a una persona, obviamente. Regañar también dice, reñir o reprender, ¿no? Ese es el sinónimo, ese es el significado de esta palabra amonestar, ¿no? Hermanos, es llamar la atención a una persona, ¿sí? Obviamente hay una razón, ¿no? Hay una razón cuando amonestamos a alguien, ¿cierto? En casa amonestamos a nuestros niños, a nuestros hijos, ¿verdad? Usted y yo como padres lo hacemos. ¿Qué le digo? A veces amonestamos a una persona, pero hermanos,
obviamente en la función, en el sentido de un atalaya, como estamos aprendiendo, hermanos, también es su función amonestar. El texto que hemos leído dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás. Necesitas oír, como ya hemos estado revisando, hermanos, necesitas oír, Dios le dice a Ezequiel, para amonestar de mi parte. Tú vas de mi parte, le dice Dios, vas a llamarles la atención, vas a hacerles ver que están mal, que están equivocados, que están andando mal, y lo vas a hacer de mi parte. Dios dice, la palabra de Dios dice. Sí, hermanos, entonces eso es amonestar, ¿no? Hacer ver a una persona de su equívoco, de su mal camino, ¿no? Que debe volver al camino, que debe arrepentirse, ¿cierto? A un inconverso que debe reconocer a Cristo como su Señor, arrepentirse de sus pecados, apartarse de Él, de ellos, ¿cierto? Y caminar cerca del Señor. Hermanos, un atalaya, la persona que cumplía esta función, permanecía ahí en el muro de la ciudad, en la torre alta de la ciudad, y advertía al pueblo de un peligro inminente. Sí, hermanos, y obviamente hacía ver de que había un peligro. Hermanos, cuando amonestamos, como hemos visto, lo hacemos de parte de Dios. Debemos hacer ver el pecado en otras personas. Sí, esa es la idea, eso es amonestar, hacer ver que estás equivocado, que estás mal, que estás andando lejos de Dios. Nosotros como creyentes aún, hermano, eso encontramos en la Biblia, ¿cierto? Pero otro detalle, hermanos, es también cómo lo vamos a hacer. Y debemos hacerlo en amor, debemos hacerlo considerándonos nosotros mismos, no juzgar a las personas, sino hacerles ver que están equivocadas. Pero obviamente no esperemos que nos agradezcan, que nos escuchen siquiera, no esperemos eso, porque según el contexto, y decía hace un momento, Ezequiel está siendo enviado a gente rebelde, muy rebelde, dice la Biblia aquí. Y de igual manera nosotros no vamos a personas dóciles que van a escuchar fácilmente, sino personas que quizás hasta se van a enojar con nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos hombres en la Biblia han sufrido por causa de hacer ver el pecado? Ahí tenemos el mismo ejemplo de Ezequiel. Jeremías fue metido en una cisterna, ¿no? En un hoyo profundo por hacer ver el pecado, ¿cierto? ¿Y cuántos más, hermanos? ¿Sí? Ahí está Juan el Bautista, también decapitado por hacerle ver el pecado ahí a un personaje. El mismo Señor Jesucristo murió obviamente por condenar el pecado en las personas. Entonces, hermanos, así que nosotros no esperemos que nos agradezcan, ¿no? Ni mucho menos, ¿qué le digo? Que a primera las personas tomen con buena actitud lo que les decimos. Pero recuerden, vamos de parte de Dios, iremos de parte de Dios. Entonces, que dejemos que la obra la haga Dios. Usted y yo somos instrumentos, somos atalayas, advertimos, le decimos cuidado con lo que haces, ten cuidado cómo andas, mira lo que está pasando, ¿sí? A un inconverso, arrepiéntete, necesitas reconocer a Cristo como tu Salvador, ¿verdad? Pero hermano, necesitamos obviamente ¿qué le digo? Depender de Dios para hacer eso. No en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, no con nuestras palabras, sino con las que ponga Dios en nuestra vida. Y yo les animo, hermanos, quizás tú eres una de las personas, quizás usted es una de las personas que necesita ser amonestado, que necesita que en usted actúe este atalaya. Quizás tú te das cuenta y dices, oye, yo necesito ser amonestado por alguien, porque estoy andando mal, porque uno se da cuenta, ¿verdad? Entonces, está bien, ora a Dios y que obre en alguna persona para que te ayude ahí quizás. Y hermanos, les animo en verdad, les animo que Dios nos ayude. Necesitamos hacer esto también. Tengo algunos textos que compartirles. El libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:2, por favor. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo 4:2 dice el apóstol Pablo, ¿no? Instando, recomendándole a su amigo Timoteo
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note ahí, hermanos, note lo que en este caso Timoteo tenía que hacer, ¿no? Está bien, ustedes dirán, pensaremos, quizás Timoteo era pastor y obviamente eso es su función, ¿cierto? Pero hermanos, en un sentido también tiene una implicancia para nosotros, para los creyentes que venimos o somos parte de una iglesia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará. El versículo 12 es que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, que implica también amonestar. ¿Sí, hermanos? Entonces, exhorta con paciencia, dice ahí, ¿no? Un texto más, hermanos, Hechos 20:31. Hechos 20:31. Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos 20:31. Por tanto, dice, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar. ¿Cómo lo hacía el apóstol Pablo? Con lágrimas, dice, a cada uno, ¿cierto? Lo compasivo, hermanos, que implica la función de amonestar. Lo misericordioso, hermanos, que implica cumplir esta función de un atalaya. También implica ser misericordioso, compasivo con las personas. Sí hay que hacerles ver, sí debe obviamente hacernos sentir mal por la actitud o la condición de una persona que está lejos del Señor, un cristiano o una persona sin Cristo. Sí debemos sentirnos mal, pero aún en todo eso hay que hacerlo compasivamente, como el apóstol Pablo lo hacía, con lágrimas, dice, en los ojos, ¿no? Entonces, hermanos, pero vemos otras formas también, ¿no? Que se amonestaba, ¿no? Hablando fuerte, exhortándole, riñéndole, llamándole la atención, también como vemos en otros ejemplos en la Biblia. Pero, hermanos, consideremos lo que dice la Escritura, compasivamente, con lágrimas, dice, ¿no? Entonces, hermanos, les animo, que Dios nos ayude en verdad a cada uno de nosotros. Hermanos, ¿qué de amonestar el pecado? Nosotros vemos, pero a veces callamos, ¿no? No queremos meternos en problemas, decimos, ¿no? No, esa es su vida, allá que él vea, que ella vea. A veces decimos así, ¿no? No me quiero meter, no, ese no es mi problema. Hermanos, somos responsables. Si sabemos, somos responsables de hacerle ver a la persona que está mal, que está andando por mal camino, que debe apartarse del pecado, que debe dejar y servir o vivir una vida conforme Dios quiere. Y sobre el Evangelio, hermanos, con mucha más razón. El Evangelio implica el mensaje de que vendrá un castigo, un juicio de Dios sobre esa persona. Entonces, con mucha más razón el predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a hacerlo, pues. Por último, hermanos, para terminar, versículo 18, volviendo a Ezequiel capítulo 3, versículo 18, también el versículo 21, veremos, hermanos, que como atalayas somos instrumentos de salvación. Como atalayas también somos instrumentos de salvación. Versículo 18 leíamos, lo volvemos a leer. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Sí, hermanos, entonces, para ser instrumentos de salvación, sí, dice en resumen, en esos textos, hermanos, también implica de que si llevamos un mensaje, de que si sabemos y no decimos, y esa persona le va mal, en un sentido Dios demandará también lo que le está pasando a la persona, ¿no? Pero si somos parte, ¿no?, de ayuda para que esa persona deje su mal camino, entonces también dice, tú le habrás librado tu alma. Entonces, hermanos, todas las personas, obviamente cada persona es responsable de sus actos, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
La ley de la siembra y la cosecha, la ley de la causa y el efecto, eso lo entendemos bien, ¿no? Cada uno es responsable de lo que hace y de las consecuencias, ¿sí? Entonces la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica, ¿sí? Entonces, obviamente ahí tenemos, pero obviamente como cristianos, hermanos, sabemos lo que debemos y lo que no debemos hacer, cómo debemos vivir, ¿cierto?, de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado en su palabra y lo que el Espíritu Santo también nos muestra en nuestras vidas, ¿cierto? Pero hermanos, también hay una responsabilidad, como vemos, de poder hacer ver del error a alguna persona, del equívoco o del mal camino o del pecado a una persona. Y si no lo hacemos, hermanos, Dios también nos hará responsables, ¿sí?, por lo que pueda ocurrir en la vida de esa persona. Eso estoy entendiendo aquí, hermanos. No, eso estamos notando aquí, versículo 19. Pero si tú le amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Sí, hermanos? Entonces somos responsables. El apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Me es impuesta necesidad. Somos responsables, hermanos, de hacer ver del juicio sobre las personas que no conocen al Señor. Nosotros somos los llamados a hacerles ver, mira, hay un castigo, tienes que arrepentirte. Somos los responsables de hacer ver a los hermanos o a algún creyente que está andando mal. Hermanos, eso debe motivarnos a poder nosotros, ser instrumentos en las manos de Dios y empezar, hermanos, a obrar, a trabajar, ¿no?, predicando el evangelio, ¿no?, ayudando a alguna persona que lo necesite espiritualmente hablando. ¿Sí, hermanos? Esto debe motivarnos, ¿sí? Y bueno, hermanos, no solo de palabras, sino de hecho, obviamente. Oremos a Dios, hermanos, para que Dios nos use. Hay una amenaza, sabemos que hay un juicio, hay una espada que viene sobre este mundo inconverso. Trae juicio, obviamente, sobre el pecado y sobre todos los pecadores que nunca se arrepienten. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, mas la paga del pecado es muerte. Hay un juicio que viene y eso debemos mostrar, eso debemos hacer ver a las personas. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Hay que hacerles ver eso a las personas, hermanos, ¿no? Instrumento de salvación. Mira, hay un juicio, puedes librar tu alma de la condenación si reconoces y aceptas el mensaje y el sacrificio de Jesús hecho en la cruz por ti y por todos nosotros. Ese es el mensaje que debemos nosotros compartir, ¿no? Y para algún creyente que esté caminando mal, ¿no?, Dios nos ha llamado a ser santos. Sed pues vosotros también santos. Y pues animarle a esa persona que debe apartarse del pecado. Hermanos, quiero citar Santiago 5:19, por favor. Santiago 5:19. Santiago, capítulo 5, versículo 19. 5:19 de Santiago, 19 y 20, por favor. Santiago 5, 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire la responsabilidad que implica esto, hermanos, y mire lo que aquí en el Nuevo Testamento, ¿no?, para no pensar y decir, no, pues eso es solamente para el Antiguo Testamento, eso es solo para los judíos o para el pueblo israelita. No, aquí hay un texto, hermanos, que está dirigido, ¿no?, a la iglesia, para nosotros. Sí, hermanos, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Vaya, haga ver del pecado a una persona. Si se arrepiente, amén. Y si no se arrepiente, bueno, cumpliste con tu responsabilidad. Tampoco pensemos que nosotros vamos a hacer la obra. Recuerde, vas de parte de mí, dice Dios. Somos instrumentos de Dios. Y dejemos que Dios haga la obra, y hermanos, que el Espíritu Santo, que su palabra obre en la vida de esa persona. Esto implica, hermanos, dejar de vivir pensando solo en mí.
¿Sí, hermanos, están de acuerdo con este pensamiento? Hacer esto, hermanos, implica dejar de vivir pensando solo en mí. ¿Sí, hermanos? Y recuerde, Dios nos ha llamado para, en un sentido, influenciar en bien hacia los demás, hacia las otras personas. Y, hermanos, obviamente que Dios nos ayude. Quiero concluir compartiendo algunos pensamientos más. Lamentablemente, hermanos, hoy en día muchos atalayas, figuradamente hablando, han abandonado su posición ahí de vigía para hacer ver, ¿no? Han olvidado esta asignación que Dios les dio, ¿no? Ha sido evadida esa función en algunos casos. Hermanos, es tiempo de volver ahí. Es tiempo de volver ahí a la torre alta. Es momento de retomar esa responsabilidad que Dios nos ha dejado. No podemos dormir, pues eso implicaría la pérdida hasta de mi propia vida, ¿no? Nosotros, hermanos, somos los atalayas de este tiempo, a quienes se nos ha dado la tarea de no solo mirar el horizonte, sino también alertar a algunas personas del peligro que viene, alertar al mundo sin Cristo, a las personas sin Cristo, del peligro que viene hacia ellos. Hermanos, ya hemos sido advertidos, nosotros ya se nos advirtió a nosotros y en un sentido hemos hecho caso a esa advertencia. Por eso estamos aquí, amén, por eso estamos aquí. Y, hermanos, necesitamos también nosotros decirle a las demás personas que no conocen al Señor que Cristo viene. Y la frase Cristo viene no solo debe alegrarnos por nosotros, sino preocuparnos por los que no tienen a Cristo en su corazón. Vamos a orar un momento.